Ain't no future in you, no more culture than your crew. Just all the bags that you knew. Call someone, tell me what to do. Got build and destroy, then rebuild and destroy. Got build and destroy, then rebuild and destroy. Hola, Jesus. Vamos a tener Ink Party, Tinta Party. Vamos a mostrar varias de las tintas que tengo en mi posesión. Y la primera es Jack Frost de Diamine. Sería excelente. Eso. Voy a poner algo por aquí. Entonces, esa es la primera. Luego la segunda es Parker. ¿Se ve mejor? Sí, ok. La tercera es una Mont Blanc. Sí, Mont Blanc. Esta es como para plumas de remojo, que no vamos a usar hoy. Luego sigue la Mi Azul, de mis favoritas. La Mi Negra. La Mi Negra. Y por último, una de las tintas a las que más le tengo miedo, que es la Daler Rowney verde. Es acrílica. Espero perder el miedo. Sobre todo vamos a... Además vamos a revisar estas tintas con la Waterbrush de Milan. Sí, ya la hemos revisado una vez. Waterbrush Milan. Con un pincel Fast. Fino, por supuesto. Sí. Y vamos a ver también con una brush pen. La marca de esta no la recuerdo. Pero es una brush pen convencional, nada muy exótico, a unos $4 ha de costar esta. El juego de 3 de estas, no estoy seguro, no me acuerdo. Pero vamos a ver cómo se comportan estas en papel Guaro, marca Guaro, que es papel para acuarela. Una hoja de papel bond normal. Y papel couché, que tiene ese papel couché que no sé si logra ver ahí. Sí, es brillante. Entonces esa va a ser la revisión de hoy. Va a ser un poco larga probablemente, pero espero que les guste y que valga la pena el tiempo que van a invertir en ver este video. Entonces, ¿qué haremos el día de hoy? Buena pregunta, no tengo idea. Pero lo que sí es seguro es que ustedes hoy terminarán sabiendo las diferencias entre las distintas marcas de tinta que tengo aquí. Así que empecemos con el papel bond. Muy bien. Algo que deben saber del papel bond, el corriente, llamémosle, es que por lo general este papel bond es blanqueado con procesos químicos. Es decir, que no viene solo así de la naturaleza.
no es así de blanco. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a empezar con la tinta Lamy. Vamos a ponerle una pequeña introducción. Bueno, las tintas Lamy son para plumas fuente, son tintas a base de agua. Entonces eso es lo que las hace. Entonces esto es lo que hace a las tintas Lamy la marca preferida de algunas personas. No es mi preferida, pero me gusta mucho. Así que un pequeño tipo. Aquí tengo preparado esto. Se me olvidó preparar algo con que limpiar, pero bueno. Me gusta mucho la tinta Lamy porque es muy concentrada en general. Tiene muchas características que de alguna forma el fabricante se aseguró de que la tinta fuese aprovechada al máximo con un poco de ella nada más. Como verán, ni siquiera llené la brush pen, solo sumergí un poco la punta. No vayan a sacar eso del contexto. Sumergí un poco la punta. Sumergí un poco la punta. Sumergí un poco la punta. Y realmente me gustó mucho. Algo que cabe mencionar mucho del papel bond es que el papel bond es muy absorbente. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ver si se puede apreciar desde algún lado. Tal vez no. Bueno. Tal vez por ahí. Ustedes pueden ver esta área de acá, esta área de acá y esta área de acá, que son áreas en donde se concentró mucho la tinta líquida. Fueron lugares en donde el papel se pandeó y es una de las características principales del papel bond con tintas de este tipo. Si se concentra mucha tinta en un lugar, el papel se va a pandear por lo humedecido que está. Sucede mucho con los papeles sketch. Los papeles sketch son papeles delgados y en ese aspecto no es recomendable utilizar los dos lados del papel. Entonces, siguiendo con la tinta Parker, algo que quiero que sepan acerca de las brush pen es que a veces las brush pen, si se agitan demasiado, pueden llegar a derramar. Presionamos un poco. Ahí está. Muy bien, eso es lo que les digo. Las brush pen no deben forzarse demasiado para que no ocurra esto, al menos no de forma sin intención. Aquí tienen un algo. Esta es la tinta Mont Blanc. Tintas de Mont Blanc, pues se hacen llamar de esa forma. Tintas Mont Blanc es una marca muy reconocida de utensilios de escritura principalmente. Muy bien, algo que acaba de suceder con esta brush pen es que estaba dura. Hay que suavizarla un poco antes. Parecía un lápiz 4H. Característica de las tintas Mont Blanc: no es tan oscura como la tinta Parker. Por ejemplo, estas gotas de tinta son de la tinta Parker. ¿Qué sucede si yo les echo un poco de agua? Si se dan cuenta,
la tinta Parker está empezando a volverse un poco púrpura, lila o algún color por ahí. Eso es, como les digo, porque tienden un poco al rojo. Y se nota más en dibujos de otro tipo, cuando la tinta ya va muy diluida, porque así lo requirió uno. Ahora vean esta diferencia. Voy a aplicar un poco de agua en estas tintas de acá. Y vamos a dejar que sequen un momento. Mientras tanto, vamos a llenar este brush pen con un poco de tinta Mont Blanc. Esto es de notar. Esta pluma, vamos a ver, ya está empezando a fluir la tinta hacia abajo. Esta brush pen tiene un poco más de fuga que las brush pen Milan. Tinta Mont Blanc diluida. Como podrán ver, estos son los tonos a los que me refería con la tinta Parker. La tinta Parker se desmembra en varios otros, principalmente el rojo. Aquí es casi amarillo, una especie de naranja oxidado o algo por el estilo. Mientras que la tinta Mont Blanc diluida conserva bastante su color. Definitivamente también tiene un tono purpuresco o algo por el estilo, pero su consistencia es un poco más espesa y eso le permite, pues, a la hora de ser diluida, no perder tanto su tonalidad. Entonces verán, tinta Parker totalmente oscura y la tinta Mont Blanc, pues, inicialmente. Entonces vamos a proseguir con una tinta nueva para mí. No la he usado. Parece que tiene sedimento aquí. Sí, ahí estamos. Pues parece que estamos bien. Esta tinta se llama, bueno, aquí se puede ver mejor que en la introducción. Es de Diamine, se llama Jack Frost. Me gusta mucho el nombre y me gusta mucho el color. Así que habrá que ver. Cabe mencionar, parece ser que es un color perlado. Inicialmente parece un azul bastante verdoso, muy diferente al azul lamy. El azul lamy es un poco más púrpura. Aquí hay una parte diluida, igual aquí, entonces son bastante similares y sin embargo podemos ver que esta área de acá es un poco más, tiende más al púrpura que este. Me gusta muchísimo más este color que este. A pesar de que acabo de decir que la Lamy es una de mis preferidas, parece que la Jack Frost es aún más preferida ahora. Siempre tengo un dilema a la hora de hacer diluciones porque no me gusta diluir la tinta pura, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. La Mont Blanc tiene una consistencia más espesa que estas otras dos, que la Lamy y que la Jack Frost de Diamine. Tenemos la tinta Lamy negra. Esta no la he comparado entre Mont Blanc y Parker, por ejemplo. Esas son dos marcas que tengo muy en mente. Pero la Lamy negra no la tengo, no la he utilizado lo suficiente, creo, para decirles de entradita cómo se siente. De momento, la Lamy parece tener la misma situación que tiene Mont Blanc, que inicialmente en trazos muy largos o con poca tinta parece estar diluida. Sin embargo, sus tonalidades son un poco más oscuras, creo. Ahorita voy a compararla con la otra. Sus tonalidades iniciales sin dilución parecen ser más oscuras. Tenemos esta.
Parece ser que la tinta negra Lamy es un poco más oscura que la tinta Montblanc. Y la tinta Montblanc diluida es más clara que la tinta Lamy. Esta, incluso la Lamy, parece más orientada al negro que esta. Esta tiene un color un poco púrpura si se empieza a diluir, mientras que esta conserva el color gris. Es mucho más gris que esta. Aquí, esta es la tinta Montblanc diluida y esta es la tinta Lamy diluida. Si se dan cuenta, lo que les decía, esta tiende más al color gris que esta. Esta tiende a un color un poco más púrpura, mientras que la Parker tiende a tener esos gramos, pequeños indicios como de oxidación, café, gris, amarillo, naranja, algo por el estilo. Son cosas que vale la pena saber de estas tintas a la hora de diluirse. En este punto hemos comparado tinta Parker, tinta Montblanc, tinta Jack Frost, Lamy y Lamy negra. Por lo pronto, ¿qué puedo decir de esto? La tinta Jack Frost conserva muy bien su color. Hay algo que quiero mostrarles, no sé, yo creo que no se ve. Sí, se ve un poco. Si ven, la tinta Jack Frost tiene esos pequeños brillantes, lo que la hace muy interesante. Hasta este momento la tinta que más me ha gustado ha sido la Jack Frost. Su consistencia es muy buena. No es tan espesa como por ejemplo la Montblanc. La Montblanc, la Parker y la Montblanc y la Parker, a la hora de diluirse con agua, tienden a sacar otros tonos muy diferentes. Estos tonos, pues, aunque no son convenientes, es decir, uno no echa tinta negra en una hoja y la diluye esperando a que salga un amarillo. Sin embargo, pues son tonos que podrían ser interesantes en alguna pieza. Cabe saber que los tonos a los que tiende el Montblanc a la hora de diluirse son tonos púrpura, mientras que las tintas Lamy negras tienden mucho más al gris, para que lo sepan. Muy bien, la tinta Jack Frost diluida es el mismo tono, solo que más claro. Eso es realmente invaluable. Y la tinta azul Lamy es un poco más púrpura, mientras que la Jack Frost tiene un tono más índigo. Muy bien, hasta ahora todo perfecto en ese aspecto. Muy bien, y ahora seguimos con la última. ¿Por qué dejé esta de última? Me da miedo. Este es el sedimento que se tienen en algunas tintas. Aconsejo un poco mezclarlo con suavidad. Estos sedimentos son parte del color que el fabricante intentó realizar en estas tintas. Esta tinta la voy a probar en la Brush Pen Milan. ¿Por qué le tengo miedo? Porque estas tintas se sedimentan. ¿Qué quiere decir esto? Tienden a dejar el color impregnado en la superficie en la que están. Impregnarse significa que dejan una capa de color junto con alguna especie de mineral o algo así. No soy muy fabricante de estas cosas, así que probablemente el nombre técnico sea otro, como alguna especie de polvo o algo por el estilo, polvo de color. ¿Ven esos pequeños grumos que se hacen ahí? Eso es lo que caracteriza esta tinta. Hay grumos. Lo cual, eso es a lo que le tengo miedo. Entonces, déjenme decirles que el color de estas tintas es muy, muy vivo. Son tintas acrílicas. Voy a dejar que seque en el pincel para que vean a qué me refiero con el sedimento. Aquí se sedimentó, en este lado de acá, y deja una capa de grumos de algo ahí. Esto puede tapar por ejemplo, las plumas fuente. Esta tinta no la utilizo en plumas fuente porque las puede tapar. No he hecho el experimento con
las brush pen, pero eso es a lo que voy ahora. Muy bien, ya llegó el sedimento a esta parte de la pluma, como verán. Ahorita se va a mezclar un poco porque no la limpié bien. Así que no se preocupen tanto por el tono. Voy a colorear al niño verde ahora. Ahí estamos, ya empezó a salir el color. Sigue mezclado un poco con el negro. ¿Cómo se limpia una brush pen? Como verán, si oprimo aquí. En este caso solo es aquí, pero las brush pen por lo general se oprime todo el lápiz. Entonces oprimen aquí y verán que saldrá una gota. Correcto. Eso es normal. Las Milan aparentemente tienen un poco de fuga, pero no es nada del otro mundo. Entonces ustedes llenan de agua limpia la brush pen y empiezan a hacer que gotee. ¿Sí? La presionan para que gotee toda el agua, toda la tinta, hasta que el agua que salga de la brush pen sea totalmente clara. Así es como se limpian. Yo no me tomé el tiempo, pero ustedes pueden hacerlo con todo el tiempo del mundo en su casa. Ahora me parece más como un niño Hulk o algo por el estilo. Aquí agregamos un poco más de pigmento. Me sigue preocupando un poco esa sedimentación. Como verán aquí, hay demasiado sedimento. Se empieza a acumular en las fibras. Creo que se ve aquí, este de acá. A ver si me la voy a enfocar mejor. Bueno, no sé si no se ve del todo, pero aquí veo yo algunas fibras. Sí, que en donde empieza a quedar el sedimento. Yo creo que lo más recomendable para utilizar, o sea, si vamos a utilizar tintas Daler-Rowney en una brush pen, creo que es recomendable retirar el color de inmediato después de utilizarlo, que es lo que voy a hacer justo ahorita. Entonces estoy de regreso. Para ustedes no fue absolutamente nada, pero vean, a esta sedimentación me refería yo. Ven, esas partes son como un polvo. La gota está casi dividida en dos. Esa sedimentación le da mucho color y al mismo tiempo la hace, por ejemplo aquí, se nota que hay una capa de algo ahí. Aquí se nota que hay una capa de algo. Ven aquí, esta mancha de aquí. Se nota que ahí hubo una gota y pues se sedimentó. Esa es la característica de estas tintas. Y por eso les tengo tanto miedo. Algo que va a ser importante probar, en este momento lo haré, es esa tinta diluida. A ver qué tanto color pierde o de qué forma se comporta. Y he de decir que se comporta como una maravilla. Las tintas tienen una propiedad, yo les llamo así, no sé si técnicamente se llama así, pero yo les llamo reactivación. ¿A qué me refiero con reactivación? Es que todas estas tintas, bueno, al menos la mayoría de ellas que yo he probado, si les vuelvo a echar agua, vuelven a pintar, definitivamente de forma diluida, pero lo hacen. Creo que estas tintas verdes no es así, es decir, una vez seca, esa tinta verde, por ejemplo en estas áreas de acá, no vuelve a levantarse. Pero vamos a probar con las demás. La tinta Jack Frost de inmediato vuelve a reactivarse. Perdón esos ladridos. Esta es la tinta Mont Blanc. La tinta Mont Blanc parece que tiene poca reactivación. Sin embargo, sí se despigmenta a la hora de echarle agua. Sí diluye bastante la solución o algo así. Luego procedemos a la Parker. La Parker ya la conozco. La Parker tiene también un bajo índice de reactivación. ¿Ven? O sea, a pesar de que estoy siendo muy insistente con ella,
Voy a echarle un poco más de agua. La tinta Parker casi no se volvió a reactivar. A diferencia, por ejemplo, de la Mont Blanc, que se reactivó un poco, o la Jack Frost, que es totalmente dijo, bueno, creo que aquí hay agua y aquí voy. Vamos a ver con las tintas Lamy. Esta es la tinta Lamy de aquí abajo. La tinta Lamy igual se vuelve a reactivar de inmediato. La tinta Lamy negra tiene bajo índice otra vez de reactivación, mayor a la Mont Blanc, pero menor a la Lamy y a la tinta Jack Frost. Y por último vamos con la Daler-Rowney. Aquí arriba, vean eso. Esa es una gran diferencia entre las reactivaciones de las demás tintas. La tinta Daler-Rowney no se reactiva, permanece ahí, no se levanta. Oh, nope. Entonces, en papel bond, ¿qué podemos incluir? La tinta Mont Blanc se vuelve un poco más clara. A la hora de diluirse en la tinta Mont Blanc tiende a colores rojizos. La tinta Parker es un poco más oscura que la tinta Mont Blanc en sus primeros trazos. Si se diluye, tiende a colores rojizos y en las orillas a un color como amarillo oxidado. La tinta Lamy azul tiene un alto índice de reactivación al igual que la Jack Frost. Sin embargo, la tinta Lamy azul se diferencia de la Jack Frost porque su tono es más púrpura. Su homónimo, la tinta Lamy negra, tiene un índice medio de reactivación y sin embargo es más oscura en sus primeros trazos que la Mont Blanc y que la Parker. Además, la dilución de la tinta Lamy es mucho más gris que en el caso de la tinta Mont Blanc, que es un poco rojiza, o de la tinta Parker, tiende más al gris. Y por último, las tintas Daler-Rowney tienen un sedimento. Este sedimento les ayuda a fijarse totalmente una vez están secas en el papel bond. No hay reactivación en lo absoluto cuando ya están secas, no se diluyen cuando ya están secas. Pues eso sería en el papel bond. Ya tenemos una gran locura aquí, esperamos que seque. Pasamos al papel acuarela. Este papel acuarela es de marca Guaro. Papel marca Guaro. Y pintamos. Tintas acrílicas, cosas, ¿no? Muy bien. El papel acuarela tiene un gramaje mucho más grueso que el de los papel bond y su índice de absorción es más elevado que el de los papeles el del papel bond. Ahora, ¿qué sucede? Su absorción es un poco diferente. Hay que tener un poco de cuidado con estos papeles porque su absorción tiende a ser un poco a los lados si hay demasiada agua, presencia de agua. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tomar la Parker, que es la que más conozco. Qué interesante, la tinta Parker no se regó tanto como la otra. Pues tampoco es que se haya regado demasiado, pero como verán aquí, partes de las fibras del papel la absorbieron hacia afuera. Mientras que en esta no. El secado creo que también es algo que hay que recalcar mucho. Las tintas Daler-Rowney tienen un secado un poco más lento que el de las demás. Veamos la Mont Blanc. Las tintas Mont Blanc son un poco más claras en sus primeros trazos que las tintas Parker. Las tintas Parker en sus primeros trazos son bastante oscuras. Luego vamos con la otra tinta negra para ir un poco más en orden que la vez pasada. Ok.
Vamos a hacer el mismo trazo. Como había dicho, las tintas Lamy negra en sus primeros trazos son incluso más oscuras que las tintas Parker. Las tintas Parker a su vez son más oscuras que las tintas Montblanc, y las Montblanc diluidas tienden un poco al púrpura. Aquí, como no le echamos agua, esta tinta Parker no ha agarrado esos colores amarillentos extraños. Sin embargo, la tinta Lamy conserva mucho de su color a lo largo de un trazo igual de largo casi que el de las otras dos. A pesar de que la Montblanc es más espesa que la Lamy. Vamos a hacer el trazo. Sigue gustándome bastante, honestamente. Me gusta mucho el color azul de estas tintas Lamy. ¡Wow! Es toda una campeona demostrando su color. Vean esa intensidad. La absorción de estas es interesante. Es interesante que un papel así como este absorbente no tenga estas características, por ejemplo. Y como verán, el secado es importante. Aquí, estas tintas de acá ya están secas. Paso el dedo encima. Vamos a ver un dedo que esté limpio. Paso el dedo encima y no me mancharon. Sin embargo, paso el dedo acá y esa todavía sigue fresca. Es algo que tienen que tomar mucho en cuenta. Tengo que tomar en cuenta también. Ahora vamos a una prueba. Algo que les dije anteriormente fue la sedimentación de esta verde. Vean esta punta. Se volvió verde, a pesar de que la lavé varias veces. No puedo limpiarla, en serio. Bueno. No usen las tintas Daler Rowney en una brush pen. Utilicen pinceles. Recomendación del día. Hacer algo en este otro lado. Los dorsos del papel guarro son diferentes. Aquí veamos si se logra. Aquí está. Aquí se ve bastante texturizado. Y de este otro lado es bastante más liso. Entonces voy a hacer algo aquí. Vámonos, chico, que tú puedes. Entonces, creo que esto será con estas. Tal vez podemos ponernos un poco alocados y utilizar a propósito la oxidación que tienen un poco las tintas Parker. Entonces, ¿a qué me refiero con a propósito? Vamos a utilizar la falla o la peculiaridad extraña de las Parker. Vamos a utilizar el poder de reactivación de la Jack Frost. ¿Cómo este tipo utiliza una tinta tan genial de forma tan deliberadamente incorrecta? Básicamente la está mutilando. ¿Sí?
uno se llega a acostumbrar cuando es como yo. Improvisar sobre la marcha. Combinar. Hacer, deshacer. Cometer muchos errores. Gajes del oficio. Como ¿qué haré después? No lo sé. Pero sabiendo bien que la lami negra tiene un pigmento bastante potente, voy a cubrir un pequeño error. En estas partes de acá no se nota la diferencia de contrastes entre la Jack Frost y la lami azul, así que voy a aplicar la lami negra. Y verán, los tonos amarillos resaltaron esa parte de allá. Perdón, aquí. Los tonos amarillos resaltaron esa parte de allá. El comportamiento de la tinta de reactivación aquí. Lo voy a volver a utilizar. Qué excelente. Me gusta mucho este efecto de acá. Aquí lo que sucedió fue que eché más agua de la tinta que había aquí. Entonces la tinta, el espesor de la tinta empezó a adentrarse, digamos, a esparcirse sobre las capas de agua y formaron esa especie de nubes. Algo que no sucedió con la tinta Parker de este lado. Aquí eché mucha agua y sin embargo pues se ve una grada así, muy marcada en cada área. Me gustan mucho los efectos que tiene. Vamos a ponernos un poco más locos. Listo. Y ahora vamos a pasar a este. ¿Cuál es la característica de este papel couché? Además de que es un poco más grande que las otras hojas que traía, es que este papel no es tan absorbente. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan, por ejemplo, en esta parte de aquí, donde era? Ya recordé. ¿Recuerdan esta parte de aquí? Donde un poco empezaba a entrarse la tinta acá porque había mucha agua. Pues en este papel pasará, va a pasar, pero a un nivel tan pequeño que no lo vamos a notar, mi parte. Me gusta tanto que el secado sea inmediato. Muy bien. Esa fue la tinta Montblanc sobre papel couché. Veamos ahora la tinta Parker. Y empezamos. Muy bien. A simple vista, la Parker sigue siendo un poco más oscura que la tinta Montblanc. Aquí el secado fue inmediato. No sé si hay reactivación, nunca he probado una reactivación en papel couché porque el papel couché es muy delgado. Pero vamos a intentarlo. Pasamos a la tinta lami, a la punta y hacemos el trazo. Veamos. Y sí, en efecto, un color un poco lila aquí, un color un poco más oscuro aquí, y los primeros trazos de este siguen siendo muchísimo más oscuros, orientados más al gris. Tinta lami azul. Es algo que debía haber hecho en la primera. Realmente no sabía cómo hacer reseña de tintas, pero ahora ya sabemos. Veamos, empezamos aquí. Ajá.
Ok. El secado de estas tintas en papel couché es mucho más rápido que en papel bondo, en papel acuarela, papel guarro. Vamos con la comparación directa de ese tinta. La Jack Frost. Trazo acá. La tinta del terror. No los invito a tenerle miedo, realmente lo más probable es que sea yo quien no la sabe utilizar del todo bien, o algo me está faltando en la preparación de la tinta para trabajar con ella, pero de momento le tengo miedo. Aquí menos incluso el color, permíteme, yo creo que no lo he mezclado bien. Sí cambia. Vean, el sedimento le da mejor consistencia y más color. Bastante más color que la tinta en sí misma. El secado es mucho más rápido, a pesar de que es más lento, es todavía más lento que el de las demás. Sin embargo, aquí son pocas las áreas que aún están mojadas, incluso en este que fue el último trazo que hice. El sedimento le da más consistencia a estas, les permite adherirse mejor, no se corren y hace que el secado sea más lento. Es la más espesa de todas las tintas que hemos probado aquí. Así que vamos a hacer algo. ¡Wow! Eso no lo sabía. Pasó muy fácilmente la Jack Frost, la Lamy y la otra Lamy. Esta también pasó y las otras dos no. Qué interesante. Vamos a hacer algo. Primero voy a hacer algo con la tinta Mont Blanc y luego voy a pasar a la Lamy azul. Esa va a ser la pieza en esta hoja. Muy bien. Como sabemos que el índice de reactivación de la Jack Frost es bastante alto, vamos a reactivarlo. ¡Wow! No se reactiva casi nada. Nota mental: en papel couché hacer sus diluciones directamente en el papel. Las principales conclusiones son las siguientes. En escala de espesor, esto no lo he cerrado. Muy bien. La escala de espesor empieza con esta. Esta es, de todas las tintas que tengo aquí a mi disposición, esta es la tinta más espesa porque tiene un pigmento. Este sedimento de color le da consistencia a la tinta, la hace un poco más espesa, mucho más espesa que las demás. Además también le da una propiedad de fijación mayor que la de cualquiera de las otras tintas que tengo aquí. Es decir, una vez está seca esta, no hay reactivación. Y no es recomendable utilizarla en brush pen, principalmente las brush pen que funcionan con tinta. Esto es porque ese sedimento va a quedar en las fibras y probablemente las va a tapar, las va a dañar o algo parecido. No lo recomiendo utilizar en brush pen, solo en pinceles.
y siempre limpiar el pincel de inmediato para que el sedimento no se seque en las fibras del pincel. Muy bien, siguiendo en la escala del espesor tenemos la tinta Mont Blanc. La tinta Mont Blanc tiende al color púrpura cuando se diluye. Esto puede ser utilizado para efectos interesantes. Además, siempre es bueno saber a qué color tiende cada tinta a la hora de diluirla en el momento en el que vamos a hacer una pieza en donde pues evidentemente queremos diluir la tinta. Luego, la tinta Parker. En escala de la espesura, es cierto. Seguimos con la tinta Lamy negra. La tinta Lamy negra es bastante líquida. Sin embargo, no es la más líquida que tengo en mi posesión. La tinta Lamy negra en especial es negra. Su dilución no tiende a ningún color más que al gris. Y además, sus primeros trazos los hace más oscuros que los de las tintas Parker o las tintas Mont Blanc. Su color negro es más oscuro que el de las otras. Luego seguimos con el espesor de la Lamy azul. La tinta Lamy azul es un poco púrpura, morada, algo por el estilo. Y tiene una reactivación en papeles absorbentes. Tiene uno de los índices de Best. Y se diluye con mucha facilidad, se reactiva con mucha facilidad también en soportes absorbentes como papel bond o papel acuarela. Se reactiva muy rápido. Luego tenemos la tinta Jack Frost. La tinta Jack Frost también tiene un sedimento. Este sedimento es únicamente el glitter, digamos, el polvillo que hace que la tinta brille en la superficie. Esta es de las más líquidas que tengo. Tiene un color bastante azulado, intenso, color índigo específicamente. Y algo que cabe mencionar de este es que en superficies absorbentes la tinta Jack Frost se reactiva muy rápido. Muy fácilmente puedo agarrar el color, echarle agua una vez seco y vuelve a pintar y se vuelve a diluir. Eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. Perdón el temblor. Muy bien. Y por último tenemos en escala de liquidez, de espesor, lo que sea, la tinta Parker. La tinta Parker es la más líquida que tengo. A la hora de diluirla, a veces tira colores púrpura, sin embargo, parece que se oxidara. No sé exactamente qué elementos tendrá este tipo de tinta Parker, pero en algún momento si le echo agua se oxida y tira colores amarillentos, anaranjados, muy tenues, pero perceptibles, totalmente perceptibles en una dilución. Bueno, mi teléfono murió, pero creo que esa sería la mayor parte de mis mayores observaciones. Muchas gracias por ver el video. Lamento el inconveniente. Los dejo con algunas tomas de mis tintas. Y espero que esta información les haya servido. A la persona que recomendó esta reseña, pues espero que te hayan servido. Y eso sería todo. Adiós, gracias. Suscríbanse, síganme en Instagram, síganme principalmente en Instagram. Y muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado la intro.